Por Bueno, ahora ¿estamos sí. para comenzar? Rodri, ¿sí? Sí, Bueno, dale, dale. bueno, bienvenidos a todos al Ateneo Bibliográfico de GESAR, gracias por conectarse. Gracias Marquitos también por participar, te hicimos una invitación especial, además porque este Ateneo es de imágenes. No Eh, sabía que era especial, yo me noté porque me no, pareció interesante, ¿no? sí, bueno, te Igual les mandamos un mail, agradezco, pero está muy bien, no hay problema. te mandamos un mail especial, específico, a vos y otros más. Este, bueno, y aparte está Ceci también ahí en Bahía, que bueno. Esa sabe en serio. Sí, 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 ella sabe en serio, no como nosotros, prestado. Bueno, tercer bibliográfico, la verdad que salen hermosos, una actividad que nos encanta, que intentamos con Rodri que sea así, muy, muy informal, y que sea como un Ateneo Bibliográfico de Hospital, mate por medio. Así que genial, y hoy tenemos, como saben, para los que no los comentamos antes o no participaban antes, nuestro grupo de estudio está dividido en comisiones o capítulos o lo que sea, que uno de ellos es el de imágenes, y este mes, bueno, vamos a presentar el Ateneo Bibliográfico de Imágenes. Van a presentar Soledad Galvez, Victoria Mártire y Emilio Busquiazo, que ya están presentes, los va a presentar ahora Rodri. Así que gracias. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Ya sabemos que estamos un poco cansados de las actividades virtuales, bueno, pronto ya serán presenciales, pero seguramente este estilo de actividades no los vamos a perder en este formato porque nos acercan mucho y nos dan dinamismo y la verdad que nos actualizan. Reitero los agradecimientos a quienes están a cargo de la comisión de la subcomisión de imágenes del grupo de estudio de R y a los que hemos invitado especialmente para que nos ayuden como Marcos. Así que bueno, gracias por tomarse el tiempo. Y nos van a estar presentando artículos la doctora Soledad Galvez, ella es médica reumatóloga del Instituto Cardiovascular en Santiago del Estero, sí, perdón, y además es la coordinadora también del grupo de estudio de ecografía de la Sociedad Argentina de Reumatología, así que somos colegas en ese sentido. También va a estar la doctora Victoria Mártire, Vicky es reumatóloga del Hospital San Roque de Gonet, de acá de la Ciudad de La Plata, y además también es la coordinadora del grupo de estudio de espondiloartritis del grupo de estudio de espondiloartritis de la SAR. Y por último, y no por eso el peor, nuestro colega y amigo Emilio Busquiazo. Emilio es reumatólogo del Hospital Virgen del Milagro de Salta, y tenemos también en común que él tiene parte de su corazón acá en la Ciudad de La Plata también. Hemos sido colegas en la facultad también, así que Hemos viajado en auto juntos. muchas gracias. Hemos viajado en auto juntos. Oh, qué viaje. Pero no entremos en esas cosas. Así que bueno, Sole, todo tuyo y la presentación y después arrancaremos con la discusión. Bueno, muchas gracias, Rodri, y a todos. Ahí comparto. Hoy estaba compartido. Bueno, Rodri me ha presentado ya, así que bueno, ya sabemos esto sobre los Ateneos bibliográficos y mi nombre. Bueno, el artículo que he elegido es un review sobre imágenes en fases preclínicas de la artritis reumatoidea, que ha sido publicado en la Clinical and Experimental Rheumatology del 2020, y ellos a modo introductorio hablan sobre la creciente evidencia que hay sobre que el desarrollo de la artritis reumatoidea es en un proceso de múltiples pasos, y por ese celular lo ha identificado, digamos, en diferentes fases, desde la presencia de factores genéticos y ambientales como fase 1 hasta la recientemente identificada artritis artralgia clínicamente sospechosa como fase 3, fase 4 la artritis indiferenciada y fase 5 ya la artritis reumatoidea establecida. Actualmente se habla sobre un nuevo concepto de ventana de oportunidad que afirma que esta puede ir desde las fases preclínicas de la artritis hasta incluso cumpliendo todos los criterios de clasificación. Y en este escenario la identificación, digamos,
de la detección de inflamación subclínica por imágenes, junto con los anticuerpos y los síntomas articulares, pueden ser muy útiles, hacen referencia a eso, que pueden ser muy útiles para mejorar la estratificación en personas de alto riesgo de desarrollar artritis. Entonces, esta revisión habla, digamos, hace una descripción general sobre el uso de imágenes en tomografía, resonancia y ultrasonografía. Entonces, adentrándonos en lo que es la tomografía, digamos, ellos hacen referencia a que es una técnica de imagen de corte que permite una excelente visualización tridimensional de la estructura ósea, debido al alto contraste que hay entre los tejidos blandos y el hueso, que además de esto no superpone artefactos como la radiografía convencional, y al ser más sensible que la radiografía y la resonancia en visualizar la estructura ósea, la vuelve como el gold estándar para visualizar las erosiones óseas. Lo que sí tiene como limitante es que hay leyes muy estrictas en cuanto a la radiación, y por lo tanto no es tan utilizada porque porque hay pacientes que pueden ser más beneficiados con el uso de la resonancia o del ultrasonido. Peluso ha utilizado la tomografía convencional como herramienta objetiva, digamos, para comparar la ultrasonografía tridimensional en pacientes con artritis temprana, sin evidencia radiográfica de erosiones, encontrando 32 erosiones en 11 pacientes. Como era de esperar, más en carpo y en tercera y cuarta metacarpofalángica, y bueno, ha salido más a favor sobre la tomografía convencional que la ultrasonografía tridimensional. Cuando se combina la emisión de positrones, o sea el PET-TC, claramente ofrece ventajas sobre el seguimiento terapéutico, la cuantificación de la enfermedad, la detección de la actividad subclínica de la enfermedad, pero el costo y la radiación son claramente mayores a comparación de la tomografía convencional. El primer trazador se ha usado en 1979 y describen esto, digamos, el primero que utilizan es el FDG, que actualmente es el que más se utiliza en la práctica clínica. Y lo que tiene es que el fluoro desoxiglucosa es captado por células con alta tasa metabólica, como las que están en las células inflamatorias de la membrana sinovial. Bueno, se ha estudiado en el 2012, ya se ha estudiado a 17 pacientes con artritis temprana activa que estaban por comenzar una terapia combinada con metotrexato, sulfasalacina, hidroxicloroquina y glucocorticoides a dosis baja, y se los estudiaba con el PET-TC en la semana 0, 2 y 4, y como outcome tenían parámetros tomográficos y parámetros clínicos y de laboratorio, encontrándose que a la semana 2 estos estos valores de captación estandarizados estaban casi en un 80% disminuidos. Y el otro dato importante es que la captación esta de glucosa de la semana 2 se correlacionaba con el DAS28 de la semana 12. Entonces, estos autores es como que concluyen, digamos, que el PET-TC puede predecir una respuesta al tratamiento apenas de iniciado el mismo. Hace referencia a un caso, a una descripción de un caso de un hombre de 67 años con artralgia de 2 años de evolución seropositivo, que no tenía ni artritis clínica ni alteraciones ultrasonográficas, que además del FDG le agregan este fluoruro de sodio, que es un trazador específico para el metabolismo óseo, y se ve, digamos, cuando se hace el PET de control, se ve que el FDG sí capta en algunas articulaciones, pero el fluoruro de sodio es captado por múltiples articulaciones, y además este paciente desarrolla a los 6 meses artritis reumatoidea establecida muy activa. Por lo tanto, ellos creen que podría ser una herramienta muy útil para detección de artritis sin evidencia clínica.
En cuanto al ATAC de alta resolución periférica, sabemos, digamos, que es una variedad novedosa, relativamente novedosa de tomografía, que utiliza voxels más pequeños y menor radiación. Esta técnica está en proceso de validación y lo que sí que tiene que los algoritmos que se están desarrollando los algoritmos de cuantificación permiten más o menos una cuantificación volumétrica de usuario independiente. Bueno, se sabe que los lugares de predilección, digamos, para la reumatoidea es la segunda y tercera metacarpofalángica, y especialmente los cómics, que son los sistemas de los microcanales corticales que parecen estar más presentes en pacientes con artritis, en artritis reumatoidea temprana, a comparación de pacientes adultos sanos. Y se comparó 15 pacientes, se comparó pacientes ACPA positivos con sanos, y no se detectaron ni erosiones óseas ni se visualizó cambios en la trabecularidad, pero sí se vio que la densidad mineral ósea y el espesor cortical estaba francamente disminuido en los pacientes ACPA positivos, así como la porosidad cortical también era mucho más predominante en estos pacientes. Bueno, en cuanto a esto, digamos, desde este nuevo concepto de ventana de oportunidad para el tratamiento o prevención de la artritis temprana, ellos lo que dicen, estos autores dicen que las imágenes es que es importante utilizar imágenes de alta sensibilidad que puedan visualizar cambios sutiles en la microarquitectura ósea y utilizar este tipo de método antes de que se presenten las erosiones. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, sabemos que es una técnica de alta sensibilidad, que podemos hacer visualización directa de lo que es la inflamación y el daño estructural, porque podemos visualizar directamente las erosiones, la destrucción del cartílago, la erosión, el edema de médula ósea, así como también los tejidos circundantes, que eso marca un poquito la diferencia con la tomografía. Bueno, lo que tiene, digamos, el rol importante que marcan en resonancia es en el diagnóstico diferencial de las artritis indiferenciadas y cuando todavía el diagnóstico de artritis reumatoidea es incierto. Y esto es por la presencia, digamos, de inflamación a nivel de la resonancia, que se sabe que puede predecir el progreso a artritis reumatoidea establecida. Bueno, entonces en este contexto describen que, bueno, que se han desarrollado sistemas de puntuación validada, el RAMRIS, que es el sistema de puntuación más utilizado de OMERACT para resonancia en artritis reumatoidea, que se utiliza para ensayos clínicos en manos y carpos, y tiene un aspecto semicuantitativo para sinovitis, erosión y edema de médula ósea. Lo que sí que cuando se lo utiliza para diagnóstico, digamos, en la práctica clínica, hay que tener mucho cuidado y hacer mucha correlación con el contexto clínico y el examen físico de los pacientes, porque hay adultos sanos que pueden presentar erosiones y inflamación ósea. Entonces, cuando estudian, bueno, se estudian pacientes, digamos, con resonancia, pacientes que tenían artralgias clínicamente sospechosas y eran seropositivos. Entonces se los estudia con resonancia, y el 93% de estos pacientes tenían una resonancia positiva, y a los 3 años de seguimiento de estos pacientes, solo el 43% desarrolla artritis reumatoidea. Entonces esto pone en duda la especificidad de la resonancia, y deciden ahí aumentar, digamos, hacer un punto de corte superior de la resonancia y
aquí ya se detecta, digamos, la positividad del 44%, o sea, se dice una resonancia positiva en el 44% de los pacientes, y sí a los 4 meses de este 44, el 35% desarrolla artritis reumatoidea establecida. Bueno, después en los estudios, hay muchos estudios, digamos, de hecho estaban más descriptos, lo he achicado un poco. La corte más grande que se ha estudiado, que es de 150 pacientes, se ve que el 31% de los pacientes han desarrollado artritis reumatoidea al año, digamos, pacientes que tenían artralgias clínicamente sospechosas, desarrollan artritis reumatoidea al año, y sí se ve que de este 31%, el 70% eran seropositivos. Entonces lo que ellos concluyen ahí es que les llama la atención, digamos, es que la inflamación a nivel de la resonancia tenía correlación con la artritis reumatoidea y que era independientemente de la serología, digamos. Después, en un estudio longitudinal, que se han estudiado 31 pacientes, donde se han estudiado 31 pacientes que han manifestado inicialmente en la resonancia sinovitis y tenosinovitis cuando estaban en el periodo, en la fase de artralgias clínicamente sospechosas. Estos pacientes desarrollan después sinovitis y osteitis cuando ya estaban en fase de artritis reumatoide establecida. Entonces, estos hallazgos, digamos, en las resonancias seriadas, advierten en ellos el orden cronológico de la enfermedad, que sí puede ir desde fuera del hueso hasta adentro, provocando osteitis. Sin embargo, cuando estos mismos autores estudian la evolución de las artralgias clínicamente sospechosas, artritis a nivel de la articulación individual, ven que la mayoría de las sinovitis clínicas no tenían inflamación subclínica en el mismo sitio articular a nivel de la resonancia. Entonces, ellos apoyan con esto la hipótesis de que hay una desregulación inflamatoria, el sistema inflamatorio, más que además del proceso localizado. Entonces, desde el punto de vista práctico, ellos concluyen para la resonancia que hace falta poner límites claros y parámetros específicos para evitar el sobrediagnóstico, y sobre todo diferenciar lo que es la inflamación subclínica y los hallazgos inespecíficos en resonancia. Y si bien hacen falta más estudios para aclarar el uso práctico de la resonancia, sí hablan que es una herramienta crucial, digamos, para la investigación y para la actualización en los próximos años, y sí se puede utilizar la resonancia cuando existan dudas diagnósticas. En cuanto a la ecografía, hacen referencia que, bueno, a pesar de las múltiples máquinas que hay y de la diferencia de experiencia entre los ecografistas, los datos publicados avalan el valor de la ultrasonografía en el manejo de las artritis inflamatorias. Se hace referencia a las recomendaciones EULAR para el manejo de las artritis tempranas, que sugieren el uso de la ultrasonografía, sobre todo cuando la sinovitis es dudosa. Y destacan estudios controlados que sí tiene mayor sensibilidad a la ultrasonografía que el examen físico en la detección de la sinovitis, sobre todo en rodilla y en pequeñas articulaciones. Y hace poco, digamos, hace referencia, digamos, en un estudio multicéntrico en el estudio multicéntrico que era el objetivo, era mapear, digamos, la utilidad de la ecografía. La primera indicación era evaluar la actividad de la enfermedad, y la segunda indicación era hacer un planteo diagnóstico. Bueno, con esto claramente el uso de la ecografía sería para detectar signos de inflamación o daño temprano en pacientes con o sin sinovitis clínica, en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar
artritis reumatoidea, y recientemente y por primera vez se ha aprobado el valor predictivo de la ultrasonografía para el desarrollo de artritis inflamatoria en pacientes que no tenían sinovitis clínica, eran seropositivos y tenían de base Doppler y erosión en al menos una articulación. Estos mismos autores entonces destacan el valor predictivo positivo y negativo, sugiriendo el valor agregado que tiene la ecografía para identificar los pacientes que no van a desarrollar artritis inflamatoria, o sea que no tenían sinovitis a nivel de la ecografía. Sin embargo, otros autores hacen sí referencia a la baja frecuencia de la presencia de la señal Doppler en las fases preclínicas de artritis, en el 4% de los pacientes con artralgias clínicamente sospechosas y seropositivas recién tenían el Doppler positivo. Bueno, perdón. Bueno, recientemente se demostró el valor agregado del ultrasonido sobre el examen físico para identificar los pacientes con artritis indiferenciada, que tenían alto riesgo, de desarrollar artritis reumatoidea. Bueno, de esto sí hay un montón de estudios, así que la verdad es que esto sí le acortó bastante. Bueno, hay unos que dicen que en la presencia de 5 articulaciones con sinovitis con proliferación sinovial grado 2 o más tenían alto riesgo de progresión para artritis reumatoidea, que la presencia de sinovitis o tenosinovitis definidas por ultrasonografía tenía un valor adicional, digamos, junto a la positividad de los ACPA en pacientes que tenían artritis indiferenciada temprana, y en artralgias o artritis indiferenciadas, la ecografía tiene como un papel crucial en los pacientes seronegativos. Perdón. Bueno, en una cohorte retrospectiva, en pacientes que tenían artralgias, se demostró la presencia de sinovitis con Power Doppler grado 2 o más, o la sinovitis con Power Doppler grado 1 y ceros positivos, tenían, bueno, con esto, estos autores, digamos, revelan una sensibilidad del 80% y una especificidad de más del 90%, por lo cual definen como la ecografía como predictor para artritis reumatoidea. Entonces, actualmente lo que ellos dicen es que la detección ecográfica de inflamación podría tener un valor adicional en pacientes que sean seronegativos, y los pacientes que tengan ausencia de inflamación tienen bajo riesgo de desarrollar artritis inflamatoria. Bueno, entonces, para concluir, digamos, ellos hacen nuevamente referencia al nuevo concepto de ventana de oportunidad para el tratamiento y la prevención. Y bueno, sabemos que hay datos convincentes de que iniciar el tratamiento de manera temprana, entre los 6 y 12 meses del diagnóstico, bueno, sabemos que hay una menor destrucción articular radiográfica, una menor progresión de la enfermedad y altas tasas de remisión. Entonces, en este nuevo concepto de ventana de oportunidad, junto con la clínica y junto con los anticuerpos, hacen referencia, digamos, a que si bien hacen falta más ensayos clínicos aleatorizados, es importante y utilizar estos métodos de diagnóstico de los que hemos estado hablando, sobre todo en casos a donde la clínica, como la rigidez matinal y el squeeze positivo, no están presentes. Eso es todo. Perfecto, muy bien, muy bien. Sol, espectacular. Gran artículo, gran revisión. Bueno, no sé,
si querés eso, bajar. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que, no sé si estás conectado, Javi, con audio, la puedes hacer con audio si querés, si no Sí, la sí, leemos. acá estoy. Gracias, Javi. No, hola, ¿cómo están? Yo Hola, preguntaba en el Javi. chat, ¿en qué situaciones, hola Sol, en qué casos pedirías una resonancia, sobre todo mano dominante o muñeca dominante? Nosotros a veces lo hacemos, pero si ustedes tienen alguna experiencia en pedir resonancia, ¿en qué situaciones? ¿En los seronegativos o cuando la ecografía no te lo aclara o no le encontrás ninguna lesión elemental? Mira, en la práctica clínica, digamos, sí ha habido pocas veces a comparación de la ultrasonografía, que la tengo a mano, yo al menos, en que pido resonancia, y ¿sabes qué? Sobre todo según los antecedentes del paciente. Me han pasado, por ejemplo, pacientes HIV positivos o pacientes con antecedentes de tuberculosis, que por supuesto, te diría para ver yo que veo en la ecografía, le hago la ecografía, pero igualmente el paciente se va con el pedido de la resonancia. O sea, de entrada le quiero pedir la resonancia, pero lo veo y después le pido la resonancia. Pero en esos casos, no sé, A nosotros Marcos. nos pasa que no sabemos a qué lesión elemental darle relevancia en la resonancia, porque, por ejemplo, muchas veces te encontrás con erosiones y son falsos positivos, no son verdaderas erosiones, o a veces el traumatólogo te lo deriva o porque lo operó y le hizo una resonancia y encontró sinovitis o tenosinovitis, entonces quiere buscar una enfermedad reumática asociada. Pero la verdad que no sé quién puede tener tanta experiencia en erosiones o en fenómenos inflamatorios en la resonancia. A mí me Sí, parece que sorry. no, habla. No, que las lesiones, yo creo que hablando de temprano, le daría mucha importancia a todo lo que es tenosinovitis. Hay también trabajos de resonancia con edema óseo a nivel de los músculos interóseos y que se vio que después progresaron a artritis. O sea que dentro de lo imagenológico, o sea, no pediría nunca una resonancia de entrada para buscar un diagnóstico de AR, en principio. Pero bueno, si lo tengo que fijar, me fijaría más en la parte blanda que en lo articular per se. La otra cosa que me parece interesante, que quizás es como una utilidad, que quizás en este artículo no mencionaron, es todo lo que es la restadificación, que me parece que para eso sí es muy importante la ecografía, porque vos fíjate que la mayoría de nosotros clínicamente nos guiamos por los criterios ACR, y si vos te vas a guiar por criterios ACR, vos le vas a exigir mucho más a un paciente que es cero negativo que a un cero positivo, porque un cero positivo, aunque no le duela nada, porque no tenga nada inflamado, si tiene cero positividad, y tiene más de 6 semanas de evolución, ya cumple criterios. Con lo cual, vos tenés que tener en cuenta la posibilidad de restedificar, y eso me parece interesante, de cualquiera de las imágenes para poder detectar a través de, si la clínica no la podés encontrar, compromiso articular por ese lado, y de esa manera, dado los trabajos que vos presentaste recién muy bien, las artralgias clínicamente sospechosas, cero positivas, o bien en los casos que son cero negativos, justamente el trabajo esto de Leeds, donde si tenés anticuerpos, sabés que casi el 100% de los pacientes te va a desarrollar en algún momento, aunque sea una artritis indiferenciada. Con lo cual me parece que las imágenes, para el caso de la cero negatividad, son importantes, porque que puedas tener un hallazgo, ya sea de parte blanda o articular, nos puede ayudar bastante, ¿no es cierto?, a la hora de definir diagnóstico en artritis temprana. Claro, muy bien. Les hago una pregunta a los expertos que tenemos presente, porque hubo un artículo ahora en Neular, un póster en realidad, que me gustó mucho, que era una reevaluación, una reconsideración de vuelta del estudio BEST, en cuanto a que recaían las mismas articulaciones cuando el paciente recaía a lo largo de la corte que tenían en basal. Es decir, que esto lo vemos en la clínica, digamos, en la famosa ley Minoe resistenciae, es decir, el paciente comienza la artritis con una artritis de rodilla, que es lo que más, o lo que sea, suele recaer en esa articulación. Les pregunto, ¿hay algún estudio o ustedes en la práctica cotidiana en un paciente con sospechoso de AR o AR temprana que comienzan a hacerle, digamos, la evolución imagenológica, ultrasonográfica o lo que sea, suelen ver recaídas en esa misma articulación a lo largo de la cohorte, de la evolución? No sé si se Sí, entiende eso, ¿no? sí, sí. Eh,
Yo al menos sí lo veo. Veo de hecho erosiones que se siguen erosionando y articulaciones que se siguen las mismas, digamos, desde del inicio. No sé el resto. En la literatura generalmente se hace score basal ecográfico y eso predice la frecuencia de brotes o recaídas. Claro. No siempre va a ser en el mismo lugar, eso depende de la experiencia de cada uno. Nosotros hicimos un trabajo con tenosinovitis y también nos dio tenosinovitis, pero sí hay que con sinovitis, que como que predicen, no te sé decir si son las mismas articulaciones, Claro, pero sí claro. predicen. Eso es lo que me llamó la atención de ese estudio, que decía que, bueno, que solía recurrir en la misma articulación, más allá de otras, pero Bueno, esa vos misma sabés sí que que estaba presente. por ejemplo, en ecografía hay muchos score y hay scores simplificados, y siempre tienen buena correlación con DAS28, con el score de actividad clínica, porque siempre se repiten las mismas articulaciones. En general se toma el carpo, la segunda y tercera metacarpo, o segunda y tercera interfalángica proximal, y hay quienes agregan algunos de los pies o rodillas, pero siempre te da la correlación con la clínica o con el DAS28 porque siempre son las mismas articulaciones. Incluso hay un estudio que hacen nada más que el carpo, o sea que el carpo, y te diría que segunda y tercera metacarpo son las que más se repiten. Y como decía Marcos, en un cero negativo, hoy las recomendaciones de imágenes es acudir a la ecografía para sumar articulaciones inflamadas, o sea, complementar a la clínica, porque vas a requerir mayor número de articulaciones por ecografía que clínicamente, ¿no? Porque si tenés más clínicamente, llegás a cumplir los criterios clasificatorios antes. Igual te digo, en los scores en realidad tiene más valor el Doppler que la escala de Grise. O sea, el que predice más desarrollo, hay trabajos italianos, trabajos ingleses, donde combinan epitope compartido, power Doppler, rigidez matinal, una serie de cosas, y en general el Doppler es un predictor alto, tanto de desarrollo de artritis como de recaída en aquellos que entraron en remisión. O sea que si tengo que prestar atención a algo, le daría mucho más al Doppler que a la escala de Grises, que es muy inespecífico realmente. No, pero yo me refería a lo que preguntó José de la localización. Sí, eso clínicamente yo lo veo. Cuando vos haces el análisis, como dijo Sole, a mí me pasa igual. Nosotros vemos pacientes que hacen sinovitis en la misma articulación y que recurren. Eso no es nada raro de ver. Sí, pero cuando vos haces el análisis estadístico, siempre te da la correlación con la clínica porque se repiten esas mismas articulaciones, que generalmente es el carpo y las metacarpos, ¿no? Las pequeñas articulaciones de manos. Hola. Creo que Emilio tenía que decir algo, sí. Justo mandé ahora un trabajo al azar analizando mis exámenes físicos durante 10 años, basándome en ese estudio que dice José, y es tal cual, es así. Recaen, o sea, las articulaciones que siempre están, o que están, en mi caso, en más del 30% son los carpos, segunda metacarpo falángica, y tercera PIF en mi caso, con más predominio de la derecha sobre la izquierda, pero lo gracioso es que yo hice bien mi trabajo, porque al principio cuando vi los resultados dije, bueno, no siguen las mismas articulaciones inflamadas, porque del inicio al final esas articulaciones no se modificaron estadísticamente, o sea, siguieron estando inflamadas, y O sea, sin no embargo, curaste a nadie. mejoró la eritro, y eso quiere decir que probablemente los índices compuestos midan la enfermedad más globalmente, y si uno mide articulación por articulación, eso no es así. Y en el promedio de las visitas, esas mismas articulaciones siguieron inflamadas más o menos en el mismo porcentaje. Mirá vos. No te escucho. Estás muteado. No. Hola. Ahí está. ¿Ahí está? Toqué un cable. Ahí Luciana preguntaba anteriormente qué lugar le daríamos a la tomografía, que no es de uso de la práctica diaria. Digamos. Sí. No sé. Yo No sé creo que ustedes, la verdad que tomografía no pido. Los no estudios pido de casi JET, nunca. estos de cómics, estos son bien de investigación, son Claro. inviables en la práctica y menos en la Argentina, obviamente. Creo que es difícil hacer una ecografía, te imaginas hacer una tomografía periférica, me parece que es como viajar a 2 estrellas más o menos. Pero Otra cosa que tienen las tomografías de alta resolución, que eso lo estaba hablando con el imagenólogo que
con el que trabajo, es que los cortes son muy espaciados. Entonces, para nosotros en algo tan chiquito se nos pasa un montón de información. Sí, pero a mí me da la sensación que pregunta por la TAC convencional, no por lo que es la microtomografía, que esos son estudios de investigación, son en segunda y tercera metacarpo, son los estudios de Jet que publicó, que predicen daño, pero acá no sé, me parece que preguntó si es la TAC convencional, habitualmente no se usa. Se usa para más patología ósea o fractura. Vos preguntaste por la TAC común. No, sí, yo pregunto más que nada por el artículo que leyó Sole, por la TAC común, y también si bien no se refería a la de alta resolución, lo que es la TAC de baja dosis, si había leído algo de la TAC de baja dosis, como a veces se puede llegar a usar en pulmón. Claro, yo leí eso, el eco, hay dos cosas, una que es, hay dos modalidades y en el EULAR presentaron, pero en pulmón, donde comparan eso justamente para evitar la radiación y los tiempos y la repetición. Y muestran que esta de baja dosis que vos decís tiene una muy buena correlación con la TAC convencional para pulmón, y es como que la recomiendan para evitar justamente el hecho de la radiación. Pero en articulaciones no. Claro, no hay nada en articular. Yo no leí, no sé si alguno. Bueno, la última, creo, Yami, ¿tenías alguna pregunta? Si querés. Hola, sí, perdón, yo estoy manejando, así que no es una pregunta sobre el trabajo que estuvo fantástico, sino que quería aprovechar para pasar un aviso. Recuerden que empieza la campaña y que en la campaña vamos a tener ecografía para la estadia temprana e indiferenciada, así que el objetivo justamente es tratar de volver a hacer hincapié en lo que encontraron en este artículo que vos contaste muy bien sola, así que todos aquellos que cuenten con la ecografía y cuenten con esos pacientes en la campaña, que por si los ingresen, así podemos sacar datos nosotros también. Muy bien, tiró su chivo. Perfecto. Ahí Ceci quería decir algo. Sí, Ceci, estás. No, Bueno. ahí que nosotros usamos baja dosis, pero por ejemplo para screening de mieloma múltiple, para óseo, ¿sí? Lo que hablaba el informe, que leyeron, era de tomografía de alta resolución cuantitativa, que es para microarquitectura ósea, que es para osteoporosis, para osteopenia. No, nada más eso, que nosotros usamos baja dosis, bueno, para detección de cáncer de pulmón en tórax, y para óseo, para mieloma múltiple. Perfecto. Muy bueno, buen aporte, claro. Genial. Bueno, seguimos adelante porque tenemos 2 artículos más. Gracias a todos. La verdad que seguiría preguntando, tengo un montón de preguntas. Vicky, estás... ahí estás, perfecto. Voy. Rápida. Ahí. Bueno, gracias a todos. Yo elegí un artículo, la verdad es difícil porque se está publicando poco de ECO y AR, y un poco es para contestar este interrogante que solemos tener, es si es necesario agregar o usar a la ecografía para guiar conductas de tratamiento, ¿no? Bueno, no les leo el título porque un poco responde, se publicó en la Clinical and Experimental el año pasado, y un poco el contexto de día previo, se le tenía como mucha fe a todo esto de la respuesta que podía llegar a tener el paciente si ajustábamos el tratamiento según los hallazgos ecográficos, pero los 2 estudios más grandes que están publicados, que son el TASER y el ARCTIC, vieron que esto no sería tan útil. En el TASER lo que hicieron fue una estrategia de 2T guiada de ecografía, pero se vio que esta rama de la estrategia no se asoció a resultados clínicos o radiográficos mejores que con la estrategia guiada por el DAS28 o la más convencional. Y el estudio ARCTIC tampoco llegó a su objetivo primario, lo único que encontró es una diferencia muy sutil en cuanto a la progresión radiográfica luego de 24 meses de seguimiento, obviamente a favor de lo guiado por ecografía. Lo que es importante tener en cuenta es que estos 2 estudios se hicieron en la población de artritis temprana. Entonces, lo que nos preguntábamos era si estos trabajos se replicaban en artritis establecida o de más tiempo de evolución, si estos resultados podrían llegar a ser diferentes.
Entonces, un poco bajo este concepto hicieron este trabajo. Lo que también, sobre lo que se basan los autores del trabajo que les voy a mostrar, es que la mayoría de los trabajos publicados de guiar estrategias de tratamiento por los hallazgos ecográficos evaluaron más que nada scores compuestos con mucho peso, digamos, de reactantes de fase aguda, o por ejemplo, todo lo que es radiográfico, pero consideran que se le dio poca importancia a los Patient Reported Outcome, que nunca fue el objetivo principal. Entonces, este grupo de México tiene como objetivo determinar el impacto de compartir los resultados, o sea, de que el médico conozca el informe de la ecografía, es el impacto que tiene guiar la terapéutica sobre los PRO. Y lo que se evaluó fue el empeoramiento de los PRO en pacientes que estaban en remisión clínica. O sea, si ellos querían ver si el médico, conociendo el resultado de la eco, iba a hacer que el ajuste de tratamiento haga que tengan menos empeoramiento de los PRO. Y como objetivo secundario describen los hallazgos ecográficos y comparan la proporción de brotes en los dos grupos después de la intervención, que ahora les comento bien qué es. Y estos estudios, estos resultados se informan a los 6 meses de seguimiento. Este es un estudio controlado, aleatorizado, ciego, hecho en un solo centro, y la intervención que realizan es compartir o no con el médico tratante el resultado de la ecografía. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico clínico de AR y en remisión, y acá, digamos, un punto un poco flu del trabajo, es que la definición de remisión era a criterio del reumatólogo, porque ellos consideraban que las medidas que usamos usualmente, como DAS28, CDAI, digamos que quizás puede estar influenciado por ejemplo, el dolor del paciente, y pacientes con dolor crónico, vamos a ver que esta población era bastante de una R más establecida, puede hacer que los números no estén en remisión, pero que el médico sí considere que el paciente lo está. Y obviamente excluyen a los que tenían síndrome de superposición. Entonces, lo que hicieron en la intervención era hacer una ecografía a todos los pacientes incluidos, y a los pacientes que incluyeron lo aleatorizaron a 2 grupos. A uno en el que el médico iba a conocer el resultado de la eco, y otro en que no se compartió esa información de la ecografía con su médico tratante. Durante este seguimiento, cada médico, conociendo o no la info de la eco, podía modificar el tratamiento, y estas modificaciones había que registrarlas. Lo que se hizo fue, la visita a control fue a los 6 meses, porque ellos consideran que al ser una artritis más establecida no hacía falta hacer controles estrictos previos, y evaluaron los PRO, el DAS28 eritro, y que fue el que se usó para describir los brotes. Y los objetivos primarios se definieron en base al empeoramiento de los siguientes PRO: el dolor, la evaluación global del paciente, también por EVA, el HAC, calidad de vida por Short Form 36, y la actividad medida por el RADAI. Y lo que usaron fue, vieron que se publicaron las estimaciones de mejoría mínima clínicamente, y usaron esos valores publicados. Y para evaluar la proporción de pacientes que brotaban de su enfermedad, era a través del DAS28 eritro, si tenían una puntuación de DAS mayor a 3.2, y se aumentaba en la categoría de EULAR. El estudio ecográfico lo hizo un médico reumatólogo y un radiólogo, y digamos, no es que hicieron 2 ecografías, sino que consensuaban en el mismo estudio qué puntaje darle a cada articulación. Usaron el score alemán, que ahora se los voy a recordar, de 7 articulaciones, y en realidad lo que utilizan fue la nueva publicación de sinovitis de Euler-Omerar, que ahora también se las muestro. También registraron el número de erosiones identificadas por paciente, y consideraron que el paciente tenía actividad de la enfermedad por ecografía si tenía un Power Doppler mayor a 1 en al menos una articulación, pero con la excepción de la muñeca, en la que consideraban que era positiva la actividad si tenía un grado mayor o igual a 2. Este es el score alemán, que son las articulaciones que incluye, ¿sí? Incluye la muñeca, segunda y tercera metacarpo, segunda y tercera PIF, y segunda y quinta metatarsofalágica. Que ahora también
no se recomienda demasiado utilizar la ecografía de los pies, excepto la quinta, porque sabemos que puede haber bastante sinovitis en grises más que nada por daño mecánico. Y brevemente, por ahí para los que no hacen eco, en el 2017 Aulard y Omerac redefinieron un poco el concepto de sinovitis, que lo importante es que en escala de grises se sigue, digamos, puntuando de 0 a 3, pero lo que hacen es excluir al exudado o derrame. O sea, actualmente solamente se le da importancia a la hipertrofia sinovial, ¿sí? Al tejido hipoecogénico que no se comprime tan fácilmente. Y en cuanto a Doppler, los mismos grados, de 0 a 3, con muy pequeñas modificaciones en el grado 1. Y lo importante también de este score es que ellos empiezan a considerar que es verdad que puede haber mucha escala de grises en pacientes sanos o con otras patologías, digamos, no tan inflamatorias, pero ellos eso lo compensan sacando al exudado y solo considerando a la hipertrofia sinovial. Y consideran que hay muchos centros que quizás no tienen ecógrafos tan nuevos y que el Doppler puede no ser tan sensible, entonces le dan un poco de importancia al grises haciendo lo siguiente. Cada articulación se puntúa con el grado más alto de lo que tenga. O sea, si tiene un grado 3 en Doppler y un 2 en grises, que es solo la hipertrofia, es una articulación que tiene un grado 3, o sea, el grado más alto de lo que tenga. O sea que yo puedo tener una articulación solo con escala de grises, con hipertrofia, sin Doppler, y si tiene, por ejemplo, esa un grado 2, a esa articulación se le considera el grado 2. Bueno, y la estadística es una estadística sencilla, descriptiva, y compararon las cuantitativas con Mann-Whitney y las categóricas con Fisher. Acá es un poco, ya pasando a los resultados, cómo reclutaron a los pacientes. De los 47 que había en el grupo control y 47 en el grupo intervención, que es en el que el médico conocía el resultado de la eco, esta es la proporción, más o menos hubo un 11% de pérdida de pacientes. En cuanto a los datos basales, lo que quería resaltarles es que la duración de la enfermedad es bastante más alta de los estudios que les mostré en introducción, y era de alrededor de 11 años, y sin diferencia luego de la aleatorización. Y, digamos, ellos se fijaron, estos pacientes eran considerados por el médico en remisión, pero si miramos el DAS menos de 2.6, más de la mitad de los pacientes también lo cumplía. Y los pacientes que aún tenían actividad ecográfica, a pesar de estar en remisión clínica, era alrededor del 40%, que tenían al menos una articulación inflamada. Y lo que muestra acá es un poco más desglosado lo de la ecografía, lo que les decía, casi el 40% tenía actividad por eco, y el 60 y pico, 64 en la población total por ciento de pacientes tenía al menos una erosión. Y la mediana de erosiones era de 2 en los 3 grupos. Bueno, este era el objetivo primario, que era comparar los PRO a los 6 meses. Y cuando vemos la comparación entre el grupo intervención y el grupo control, todas las P no son significativas. De todos los PRO que se evaluaron, sea tanto como continua o utilizándolo como porcentaje, si cumple o no cumple, no alcanzaron el outcome primario. Lo único que rescatan, un poco tirado de los pelos, es que en el grupo de intervención, o sea, el más estricto, el guiado por el comentario de la ecografía, tuvieron un 10% de empeoramiento del RADAI, mientras que el grupo control tuvo casi un 26%, con una P no significativa, pero numéricamente en frecuencia más alta en los que no usaron eco. A los 6 meses, el DAS eritro fue similar en los dos grupos. Acá tenemos la media de menos de 2 y 2.5. Siempre vemos que numéricamente le va mejor al grupo guiado por eco, pero nunca alcanza la P significativa. Y lo mismo con la definición de brote. Fue de un 12% en el guiado por eco versus un 24% en el no guiado con una P no significativa. Obviamente ninguno de los pacientes que estaba en el grupo control modificaron su tratamiento, porque para el médico estaba en remisión y no tenía el informe de la ecografía, pero en el grupo de intervención el 42% de los pacientes recibió un cambio de tratamiento. Y cuando van a ver el grupo que
cambia el tratamiento del médico es el que estaba en remisión clínica, pero con actividad informada en la ecografía. Acá comenta un poco a qué tratamientos se rotaron. La verdad que ninguno pasó a biológicos, eran todos ajustes del DIMAR convencional o un poquitito de corticoide. Entonces, este estudio concluye, primero que es el primer estudio que evalúa como objetivo primario el impacto de la eco en lo referido por el paciente. Es el primer estudio que hace este análisis de evaluar el impacto de la eco en artritis establecida y no en artritis temprana. Y el resultado principal es que la adición de la ecografía para complementar las evaluaciones clínicas tiene poco impacto en los PRO, en el seguimiento a corto plazo. Y en particular, esta intervención no evita el empeoramiento de los PRO ni de los brotes. Bueno, eso es todo. Muy bien, Vicky, buen laburo. Interesante. ¿Hay algún comentario o pregunta, chicos? Nosotros presentamos, creo que en el año 2019, Dafi fue la primera autora en los hallazgos y influenciaban la terapéutica en los hallazgos ultrasonográficos. Y solo el 10%, habíamos presentado como 80 y pico pacientes, y se les hacía la ecografía y después, conociendo la ecografía, se le preguntaba si el médico, o sea, hubiese cambiado o no lo que había estipulado clínicamente, y 10% fue solamente la diferencia que aportó el hacerle ecografía. A mí me parece que los PRO no sirven mucho, porque el PRO lo que principalmente no tiene ningún sentido, porque la ecografía en realidad tiene poca correlación con el dolor, tiene más correlación con la sinovitis, y los PRO están influenciados, el paciente no sabe cuando está inflamado o cuando está dolorido, si es lo mismo dolor e inflamación. Por eso hay una disociación entre lo que ve el médico y lo que dice el paciente, a expensas uno más del dolor y otro más de la sinovitis. Y la eco tiene más relación con la sinovitis que con el dolor. Entonces creo que evaluar los PRO a través de imágenes no me parece que sea una cosa muy feliz, ¿no? Por lo menos creo que es demasiado agarrado en los pelos, para mí entender. Por ahí haría falta un seguimiento más a largo plazo de los PROs para ver un cambio más sustancial en los PROs. Pero, pasa que no siempre te duele, tampoco siempre te va a doler por sinovitis. Una R establecida de 11 años te puede doler porque tiene daño estructural, te puede doler porque tiene compromiso de parte blanda, te puede doler porque tiene un umbral de dolor y tiene un trastorno, viste, la concepción o el concepto de dolor, este dolor que hay, estos dolores centrales y todo eso, que a veces te generan influencia y que quizás no tiene nada que ver con actividad inflamatoria. Entonces me parece que miden dos cosas que son muy difíciles de establecer, por lo menos me parece a mí, ¿no? Sí. Sí. Un poco de eso lo hablan en la discusión, que, digamos, a pesar de que los PROs son súper subjetivos, son 100% subjetivos, tienen respuesta al cambio, digamos, se van moviendo con la actividad de la enfermedad. Entonces, un poco me parece que era ver eso. Yo creo que ya insistir con esto de guiar el tratamiento por la eco, está buenísimo que lo hagan y que esté en la literatura, pero me parece que ninguno de nosotros piensa eso tampoco, o apoya. Incluso los que hacemos eco consideramos que haya que ajustar por el hallazgo ecográfico cuando el médico está tan seguro de que está en revisión. Obviamente hay miles de grises en la práctica clínica en el que uno duda, no es como un ensayo que lo pongo en un grupo o en otro, o articulaciones dolorosas con palpación difícil, eso existe en la práctica clínica, que ahí sí le veo utilidad, pero es difícil que se vea reflejado eso en un trial, me parece. Por eso también como que no da. Aparte, Pero, independientemente de esto, vos viste que el Doppler a veces puede estar disociado también de la respuesta clínica. A veces vas a tener Doppler más tiempo y en realidad ese paciente tenías que darle tiempo para que lo cambie. Con lo cual, si vas a pensar que por el Doppler solo lo vas a sobretratar, en realidad ese es un verdadero problema. Yo creo que es útil, o sea, creo que es un complemento. O sea, para el que lo tiene y los servicios que lo tienen, es muy, muy útil porque podés ver lo que le está pasando, podés cuantificarlo, podés evaluarlo cada 10 minutos y lo podés mirar, pero me parece que creo que es más útil para saber, viste, si realmente vos querés decir, bueno, está en remisión y le quiero bajar algo, y bueno, la verdad que lo sumes por ese lado, creo que te puede sumar mucho más que para sobretratar. Creo que muy poca gente, ¿me entendés?, va a decir, bueno,
o sea, yo tengo una duda grande, lo trato, lo reviso, creo que está activo, vos me lo confirmás, bárbaro, entonces es como que te da cierta seguridad, decís, tengo un aval o tenés algo como para justificar tu subida de tratamiento. Pero me parece que todo tiene que ser muy cuidadoso y nada tiene que ser categórico. Sí. Y evidentemente es mucho más útil en artralgias inflamatorias, artritis diferenciadas, que en la artritis establecida como este trabajo. Sí. Era lo que hablábamos antes. De todas maneras, has visto en la revisión que presentó recién, en ese estudio multicéntrico, mostraban que la primera elección, el primer uso de la ecografía es para ver la actividad de la enfermedad y el segundo es para hacer un planteo diagnóstico. O Por sea eso, que de pero todas no para maneras, indicar el tratamiento. Claro. 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 Bueno, muy bien, Vicky, la verdad que muy linda discusión también. Si les parece, presentamos el último artículo de Emilio. Bueno. Genial. PowerPoint. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, este es un artículo, yo sabía que iban a ir por el lado de la eco, así que me metí en resonancia. Este es un artículo del 2020 y es la relación entre el examen físico y la resonancia en metatarsofalángicas en artritis temprana, y es del grupo de Leiden que conocimos con Javier y algunos más. Bueno, en la introducción dice que la R se caracteriza por inflamación crónica y los pacientes con enfermedad de reciente inicio usualmente se comprometen las metatarsofalángicas, pero el examen físico de estas articulaciones puede ser dificultoso. Y la resonancia ha demostrado en manos ser más sensible que el examen físico, y la relación entre la resonancia y el examen físico en los pies todavía es desconocida o hay muy pocos estudios. Los estudios previos en general fueron en pocos pacientes, y la realizaron sin contraste o en pacientes que ya estaban en tratamiento, o sea que esto sería innovador. Otras alteraciones inflamatorias también ocurren en artritis, como dijo Marcos recién, las bursas intermetatarsales del antepié tienen una relación con la capa sinovial y pueden inflamarse. Y eso puede producir protusión y aumento de tamaño, por lo cual se puede palpar como sinovitis y no serlo. El objetivo del estudio es medir la concordancia entre el examen físico y la inflamación detectada por la resonancia de las metatarsofalángicas en pacientes con artritis temprana. Ellos incluyeron 447 pacientes de la cohorte de artritis temprana de Leiden, que fueron incluidos entre junio de 2013 y marzo de 2016, de menos de 2 años de evolución, y eran todos naïf de DMARD. De esos pacientes se excluyeron 6, en realidad porque había datos faltantes, pero simplemente por eso, y incluso se fijaron si eran distintos a los otros y no les parecía que impactaban en los resultados. A todos les hacían estudios serológicos, examen físico completo de 66, 68 articulaciones y resonancia, y terminaron incluyendo 441, de los cuales 36 clasificaban para artritis reumatoidea, 36%, perdón, y el resto tenían distintos diagnósticos. La mayoría del otro grupo eran no clasificables. El examen físico fue realizado por 2 evaluadores independientes, médico y enfermero experto, y si había acuerdo entre los dos se puntuaba la articulación como positiva al examen físico, y la resonancia se hizo de metacarpo falángica en realidad para usarlo como comparador, y de metatarso solamente del lado más doloroso dominante, si en el caso de que fueran los dos dolorosos. Usaban contraste, usaron Rambris para sinovitis y osteitis, también midieron tenosinovitis extensora y flexora por 2 lectores entrenados independientes. Ellos evaluaron aparte las bursas intermetatarsales e incluyeron, como dije, las metacarpo como comparador. En el análisis, analizaron por separado las metatarsofalángicas y las metacarpofalángicas, y vieron tanto la concordancia como la discordancia para examen físico y resonancia. Tuvieron 19 articulaciones que tenían datos perdidos, y usaron estas ecuaciones estimativas generalizadas para medir esa asociación entre resonancia e inflamación clínica,
Hicieron un análisis que en realidad es un análisis de sensibilidad, que esto está muy de moda ahora para ver si esos resultados eran sólidos, y solo lo midieron en el grupo ADR. También excluyeron en las tenosinovitis y osteitis porque dicen que podrían estar no representadas en el examen físico, porque es difícil, obviamente la osteitis no se palpa el examen físico, y luego solamente en articulaciones dolorosas no inflamadas. En los resultados, ellos excluyeron la primera metatarsofalángica en los análisis porque pueden estar afectadas por otras enfermedades, entonces para excluir eso solamente incluyeron de la segunda a la cuarta. Encontraron que 73 de los 441 pacientes tenían más o una o más metatarsofalángicas inflamadas. En general la segunda y la tercera fueron las más inflamadas, y el 40% tuvieron además inflamación por resonancia. Esto igual está desglosado más adelante. Al medir concordancia y discordancia, lo que más llamó la atención es que hubo una concordancia negativa. Quiere decir, a examen físico negativo, casi el 80% tenían resonancia negativa. Ahora voy a adelantar porque habla de esto con más detalle. El caso quizá más relevante fue el examen físico negativo que tenía resonancia positiva. Eso sería sinovitis subclínica por resonancia. Algunos de esos también tenían afectada la bursa intermetatarsal. Esto fue detectado en 63% de los pacientes tenían la bursa y 37% no la tenían. En resumen, al examen físico, 9% de los pacientes tenían positivo y 20% a la resonancia. Examen físico y resonancia negativa, como les mostré anteriormente, el 75% tenían este fenotipo, digamos. Examen físico positivo y resonancia negativa, el 4%, esto después lo discuten, y resonancia positiva con examen físico negativo, el 16%. Cuando buscaron a aquellos que tenían examen físico negativo, se plantaban en el examen físico, el 83% tenían resonancia negativa, como les dije. Cuando se situaban en examen físico positivo, el 48% tenía resonancia positiva. Cuando vieron qué factores se asociaron independientemente con la inflamación, encontraron que la tenosinovitis extensora y flexora se asoció en 2 modelos de análisis multivariado independientemente con la inflamación, y la bursitis intermetatarsal en el segundo modelo también se asoció independientemente con inflamación. Cuando analizaron los BIM, o sea, las bursas intermetatarsales, vieron, como dije, que se asoció con inflamación en el examen físico independientemente. En las articulaciones negativas para la resonancia, las intermetatarsales fueron la más frecuente causa de inflamación versus las articulaciones no inflamadas, y explicó el 21% de la inflamación, o sea, del hallazgo en inflamación. En el análisis de sensibilidad, los 3 modelos les dieron similares resultados que en la corte general. O sea, cuando analizaron solo AR, cuando excluyeron osteitis y tenosinovitis, y cuando analizaron solo las dolorosas, excluyendo las inflamadas, que esto es lo que les dio la concordancia esa del 85%. Otro caso son aquellos que tenían inflamación clínica con resonancia negativa, que esto ellos realmente no tienen una explicación de qué puede ser, y lo que buscaron fueron comparar si había otro factor que podía hacer que el examen físico dé positivo. Y ahí usaron como proxy el BMI, que son los que pueden tener más tejido adiposo en la zona, y también la edad. Pero no encontraron diferencias en la inflamación en estos 2 grupos, o sea que no fue un factor influyente. En la discusión ellos dicen que las metatarsofalángicas, como sabemos, no están incluidas en los recuentos articulares. ¿Por qué? Porque hay dudas sobre su precisión, hay dificultades técnicas, eso lleva más tiempo, entonces están excluidas, pero son muy frecuentemente afectadas en una artritis temprana. Y en los pacientes con examen físico negativo es muy probable que la resonancia sea negativa, eso es un dato importante. Si bien no hay scores validados para puntuar BIM, y eso de ellos lo toman como una debilidad, no hay ningún score. La inflamación articular se asoció independientemente con tenosinovitis y BIM. Lo que dicen es que puede ser que estas 2 tengan colinealidad y que estén presentes juntas, y eso no lo pudieron analizar de forma separada.
Ellos dicen que una limitación en este tipo de estudios es la reproducibilidad del examen físico de pies, pero ellos tienen entrenamientos permanentes para examen físico de pies con clínicas, con pacientes. Y un interrogante a futuro es qué significancia tiene esa inflamación clínica con resonancia negativa. Un examen físico negativo entonces casi significa totalmente una resonancia negativa, o sea, tendría un valor predictivo negativo el examen físico negativo. Otras estructuras fuera de la sinovitis podrían explicar la tumefacción de metatarsofalángicas en el examen físico, sobre todo, como dije, las BIM. Y los estudios, ellos dicen que deberían centrarse en justamente ese grupo que tiene la resonancia negativa, pero un examen físico positivo, porque eso no pueden predecir ellos si eso tiene un significado o un impacto sobre la enfermedad a futuro. Y ahí termina el artículo. Muy bueno, Emilio, muy bueno. Ahí, Emilio, parecería que los que tienen resonancia negativa y examen físico positivo lo podrías atribuir a algún factor más mecánico, digamos, ¿no? A pesar de que porque justamente lo que dicen es, ellos no pudieron medir el tejido adiposo o qué estructuras había ahí. No, pero independientemente del BMI puede haber un factor mecánico. Muchos pacientes tienen dedos en flexión, dedos en garra. De hecho, lo vemos en la eco. Yo a veces veo en la eco dedos en flexión que está distendida y tiene mucho Doppler. Cuando tiene mucho Doppler le das relevancia. Claro, no. Ellos lo que puntualizan es, si tenés examen físico negativo, lo más probable es que te dé la resonancia negativa. Si tenés, el tema es el que tenés examen físico positivo, pero la resonancia no te da. Y eso dicen que... Bueno, por eso puede haber motivos de dolor por mal apoyo plantar, digamos, por un factor biomecánico. No es dolor. Independientemente del BMI, independientemente de la grasa o el BMI. Claro, pero no es dolor. Ellos no miden dolor. Ellos lo que miden es tumefacción al examen físico. O sea, el que lo examinó lo encontró... Bueno, eso es muy subjetivo, muy difícil de... Pero ellos tienen clínicas de entrenamiento y solamente puntuaban como positivo al que los dos evaluadores ponían como positivo. O sea que tienen cierto reaseguro. Pero lo que dicen es, por ahí la resonancia en una de esas te da negativo por algún otro factor o por el método que no es suficientemente sensible, pero no saben si eso significa algo. Si tiene algún outcome duro a futuro, si ahí va a tener erosiones o lo que fuera, o es un factor mecánico. Claro. Emilio, soy Luciana. Bueno, felicitaciones, muy bueno el artículo. Te hago una pregunta. En el examen físico no incluyeron entonces el test de squeeze, ¿no? No. Que quizás es algo que uno en el día a día, en un examen físico, lo puede hacer más. Ellos en la clínica lo hacen, le hacen squeeze de manos y pies, pero en el análisis no lo incluyeron. Tengo entendido que hay estudios de eco también hechos, ¿no? Para los que hacen eco, Marcos, sí, nosotros algo en el instituto hace años, sí. Hace millones de años apenas empezamos a hacer eco, hicimos uno con squeeze, pero éramos medio malos también para hacer, así que con un portátil y recién empezado con eco, los resultados no son muy alentadores. Lo que sí, en el EULAR se presentó el estudio RISC, que era, pero no con rezo, pero bueno, sí lo que mostraba el RISC es que es un estudio sueco, que en pacientes la tenosinovitis, la bursitis intermetatarsal y la hipertrofia sinovial eran muy buenos predictores de artritis en aquellos pacientes que tenían dolores musculoesqueléticos con serología positiva. Ellos lo seguían anualmente y tenía una gran diferencia. Creo que, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje de los pacientes que tenían compromiso ultrasonográfico, pero los que encontraban ultrasonografía positiva tenían una alta tasa de desarrollo comparado al que no tenía ultrasonografía. Pero para ser parejo con también le da mucha bola a las bursitis intermetatarsales de los pies y a la tenosinovitis flexor. Hay dos comentarios que quería hacerte. Hay estudios de squeeze test más con resonancia. Hay un estudio de Paul Emery que mostró alguna correlación. Y justo yo acabo de leer un trabajo del mismo grupo de Leiden, Emilio, que sabes que evaluó la rigidez matinal como pro y lo correlacionó con resonancia, con sinovitis subclínica y con tenosinovitis subclínica y con PCR alta. O sea que ellos están buscando cosas básicas del examen clínico o que expresa el paciente como la rigidez matinal,
y hubo una buena correlación con sinovitis subclínica y con fenómenos inflamatorios. Sí, ellos, obviamente ahí no está descrito en detalle la cohorte, pero es súper completa, le hacen todo a todos. Entonces tienen eso, que tienen, fíjate que de 1700 articulaciones perdieron 19, o sea, es un trabajo casi perfecto. Entonces me parece que tienen después mucho dato para comparar, y sí buscan predictores, porque el de artralgia sospechosa salió de ahí también, digamos. Claro. Bueno. Muy bueno. Bueno, muy bien. Me estaba acordando de la rotación ahí por Leiden, qué experiencia linda fue esa, ¿no, Javi? Es que no También, sabemos dónde estaban los pacientes, porque ellos claro, tienen claro. tantos pacientes, y vos entras a ese lugar y está todo vacío, así que no sé dónde están. Estaba vacío, de verdad. Y la secretaria en monopatín, ¿te acordás? En monopatín. Sí, qué grande. Qué grande, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna acotación que tengan? Estamos por empezar el partido ya dentro de poquito. Sí. No, para mí el mensaje final es que la resonancia puede ser útil. Todavía no hay mucha claridad en qué utilidad darle en AR, porque no sé si hay algún experto que te pueda analizar todo esto de las bursas, las erosiones y todo, y aplicarlo en la práctica clínica. La verdad que tenemos mucha experiencia con eco, pero resonancia todavía está muy verde. Igual Gabriel Aguilar dice que en realidad él tampoco usaría nunca una resonancia para evaluar un paciente con AR, no tiene ningún sentido. O sea, él primero pondría en ese lugar la ecografía. Creo que justamente a ellos la resonancia les sirve como un comparador más duro o más objetivo para buscar cosas más sencillas, digamos, lo que vos decías, Javier, agarrar y decir, bueno, tiene esto, y le dio la resonancia positivo, que me da la tranquilidad de que algo es, digamos, sabiendo que la resonancia es predictor de avance, digamos, de progresión. Muy bueno. Bueno, chicos, la verdad que le decía recién a Rodri, que estaba conectado ahora en otra charla, que uno de los Ateneos más lindos. Les quiero agradecer especialmente a los que presentaron y, bueno, a Marco, Javier, por los aportes que enriquecieron este Ateneo. Lo vamos a volver a hacer de esta misma manera porque me gustó mucho. Así que, bueno, les quiero agradecer a todos por participar e invitarlos para el mes que viene, que vamos a hacer también el Ateneo bibliográfico, que va a ser del grupo que hace T2T y remisión, que ahora tenemos que acordar la fecha porque los chicos no podían a esa fecha, así que ahora lo estamos recoordinando. Y también vamos a hacer lo mismo de invitar específicamente a alguien para bueno, que aporte un poquito más. Así que, bueno, les agradezco a todos por esta convocatoria. Gracias, Emilio, Victoria, Sole. Estuvo súper bueno, ¿eh? Gracias, Gustavo Rodríguez Gil, también por estar ahí también. Un abrazo a todos. Sí. Gracias, que vaya bien. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gustazo. Gracias. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Nos vemos. Chao, cuídense mucho.